Y vamos a seguir adorando al Señor porque vamos a orar por las ofrendas. Disponga su corazón, mi hermano. Incline su rostro. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, a ti te damos la gloria, Señor. Aquí estamos, Padre, un grupo de tus hijos. Un grupo de personas, Señor, que te adoramos, que te exaltamos y que venimos a adorarte, Señor. Postramos nuestro corazón delante de tu presencia para agradecerte, Señor, por toda la bendición que tú derramas sobre nuestras vidas, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque el alimento no nos ha faltado. La bendición no nos ha faltado, Señor. Nuestros trabajos, Señor, los hemos cumplido con eficiencia. Los hemos cumplido con honestidad, Señor. Tú nos has prosperado y nos has bendecido, Señor, a través del lugar que tú has permitido que podamos cumplir nuestra acción, nuestro trabajo. Por eso estamos agradecidos, Señor. No ha faltado el pan en nuestra mesa, Señor. A las personas que no tienen trabajo, Señor, bendícelas, Padre. Que una doble unción de tu misericordia caiga sobre ellos. Que no pierdan la fe, Señor, en el proveedor, en el sustentador, porque no les va a faltar el alimento, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso. Hoy queremos ofrendar con gozo y con alegría, Señor, de lo que tú nos das. Permite, Padre, que esta ofrenda, Señor, pueda ser utilizada para ti, Señor, para tu reino, para la extensión de tu reino, Señor. Nosotros hacemos nuestra parte, Señor. Ofrendamos con gozo y alegría. Así es, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, por favor, puedan recoger las ofrendas. Muy bien, tenemos algunos anuncios en esta mañana, chicos. Ustedes saben que todos los días a las 5 de la mañana, de 5 a 6 de la mañana, tenemos nuestra cita diaria para orar, la oración congregacional, vía Zoom. Es de gran bendición, mis hermanos. Conéctese todos los días a las 5 de la mañana. Usted puede poner su petición de oración y en ese momento los hermanos vamos a estar orando por su petición de oración. De igual manera podemos reunirnos los días viernes, aquí al ladito de la congregación, en el ayuno, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Si usted tiene un tiempito el día viernes, venga a orar. Pastor Adolfito está encargado de la oración del día viernes. También ponemos su petición y el Señor hará la obra. También queremos que participe de una célula familiar. Muchos dirán, ¿qué es una célula, mi hermano Rafa? Facilito. ¿Usted se acuerda la semana pasada que tuvimos el evento de la Navidad? Y sí se acuerda que habían bastantes hermanos que estaban danzando en el teatro, en los coros, en los villancicos, inclusive en el chocolate que se comió. Todos pertenecen a células. ¿Qué hacemos en una célula? Primerito, estudiamos la palabra del Señor. Y segundo, participamos de las actividades de la congregación, con gozo y con alegría, unánimes. Por eso es que usted vio grandes actores aquí la semana pasada, grandes cantantes, y un corazón generoso y dadivoso. Yo no me pude presentar. A mí me tocó con mi célula el servicio. Y gracias al corazón generoso de los hermanos y las hermanas que donaron cafecito, leche, pan. Los obreros donaron queso. Por eso fue sándwich con queso. Sabroso estuvo, ¿no es cierto? Eso hacemos en el célula. Venga, forme parte de la familia celular de la congregación. Oramos, clamamos, estudiamos la palabra.
Afuera, si es que alguien quiere pertenecer a una célula, puede pedir información. Amén, mis hermanos. Y tenemos un anuncio maravilloso. Estuvimos cantando y alabando a nuestro Dios hoy día, ¿no es cierto? A veces como hijos vamos a nuestro Padre y le pedimos algo. ¿Sí? Igual es nuestro Dios, Él es nuestro Padre y podemos venir y pedirle algo. ¿Cuántos quieren la bendición del Señor para el próximo año? ¿Cuántos quieren que algún hijo rebelde venga a los pies de Cristo? ¿Cuántos quieren un milagro de sanación? Aquí está la respuesta. La próxima semana, anoten sus agendas, anoten su celular. 30 de diciembre, la cita con nuestro Padre. ¿Qué tenemos? Vigilia congregacional. Ahí está el tiempo, ahí está el espacio. 30 de diciembre, de 8 de la noche a 6 de la mañana. Ahí podemos clamar, ahí podemos exaltar el nombre de nuestro Padre. Ahí le podemos decir: Señor, aquí estamos. ¿En dónde? En Guamaní, en la iglesia de Guamaní. Ahora dirán mis hermanos que está lejos. No, ¿por qué hacemos ahí? Porque van a ir todas las iglesias de IST, Santísima Trinidad. Y hay un espacio grande, un parqueadero gigante, todo hay ahí. Para que todos los hermanos asistamos. Les invitamos, mis hermanos, de todo corazón. Es de gran bendición la vigilia congregacional. Ahí tendremos coinonía, tendremos alabanza, tendremos palabra y habrá oración. Y usted verá la respuesta de nuestro Padre. Verá la respuesta. Con mi esposa y mis hijos hemos ido muchas veces a las vigilias y hemos visto la respuesta del Señor. Amén. Y ahora nos vamos a nutrir de la palabra de Dios. Y tenemos a nuestro amado pastor Jaime Flores, que en esta mañana es el portador de la palabra. Pongámonos de pie, mis hermanos. Pongámonos de pie para recibir al varón de Dios. Ustedes saben que el pastor siempre ora por la congregación. Hoy, en retribución a su vida, oremos por él. ¿Qué les parece, mis hermanos? Cerremos nuestros ojos, mis hermanos, y pongamos la vida del pastor Jaime Flores delante de nuestro Padre Celestial. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, estamos agradecidos por este tiempo, Señor. Te hemos alabado, te hemos exaltado, Señor. Hemos confesado tu amor, tu poder, tu misericordia, que tú nunca nos dejas, que no tememos, Señor, porque tú estás de nuestro lado. Y si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros, Padre?
tú le has puesto, Señor, de dar la palabra, lo hace por amor. Oramos por sus hijos, Señor, que tú los bendigas, que tú los prosperes, que tú los llenes de tu sabiduría, Señor. Oramos por la familia pastoral, Padre. Hoy los bendecimos, Señor. Nos regocijamos de tenerlos aquí, bendito Dios, y retribuir de alguna manera todas sus oraciones. Hoy nosotros, orando por ellos, Señor, los bendecimos y los ponemos delante de ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola. Gracias, amados, por orar por nosotros. Ustedes saben que somos un cuerpo pastoral. Está hermano Adolfito, Patricio, hermano Renancito y yo. Tomen asiento, por favor. Gracias por orar por nosotros, es un privilegio realmente. Y quisiera decirles que por qué hacemos en Guamaní la vigilia, porque es un lugar grande donde pueden estar ustedes seguros, pueden guardar sus carros y podemos estar tranquilos mientras desarrollamos la vigilia. Así que están invitados todos. Bien, bueno, quisiera hablar ahora de algo acerca del libro de Efesios. Quisiera que leamos el libro de Efesios, ¿no? Y es una de las cartas de Pablo. Esta iglesia comienza con Pablo, pues él la fundó, comienza en el libro de Hechos. Cuando Pablo fue por allí, Éfeso era una de las ciudades capital de la provincia de Asia, ¿no? Era una ciudad bastante comercial, de gente también pudiente, y en ese ámbito, en esa situación, Pablo llegó, y una de las cosas que como comienza en Hechos es de que encontró unos discípulos que solo conocían del bautismo de Juan y no conocían del Espíritu Santo, del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Así que narra la palabra que Pablo oró por ellos, les puso las manos, recibieron el Espíritu Santo y entre otras cosas profetizaban y también hablaban en lenguas. Así que así comenzó, se desarrolló esa congregación y dice en el libro de Hechos que Pablo tenía un cierto conocimiento de lo que iba a pasar en la iglesia cuando él ya se va, cuando él ya deja esta iglesia porque iba a otros lugares. Su anhelo y su deseo era compartir la palabra en otros lugares. Ese era el ministerio de Pablo que Dios le había dado. Era predicar por todo lugar donde él pueda hacerlo. Y dice en Hechos capítulo 20, ¿no? Versículo 18 voy a leer. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allí me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. El 26, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos,
porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y así dice algo interesante, ¿no? También vuelve a decir, yo sé. El Espíritu Santo dice, me ha dicho de que me esperan tribulaciones y prisiones. Pero también aquí dice el versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Este era lo que Pablo les dice a los ancianos, estaba hablando a los que el Señor había dado un ministerio, les había dado una responsabilidad en la iglesia de Éfeso, y que ahora Él se despedía e incluso les dice, tal vez ya nunca más vean mi rostro. Y lloraron allí con Él. Y cuando uno lee el libro de Efesios, la carta a los Efesios, nos damos cuenta, vamos a ver algunas de estas cosas que ya Pablo las veía y que Pablo quería volverles a recordar, quería también anunciarles de 3 cosas que deben tener mucho cuidado. 3 cosas: la unidad, la cantidad, la unidad, la santidad y la cantidad. ¿Cuáles son estas 3 cosas? La unidad, la santidad y la cantidad. Recuerden que en el Apocalipsis nuevamente vemos a la iglesia de Éfeso y le dice, tú has hecho esto y aquello y has sufrido y tantas cosas. Pero le dice, te has olvidado de una cosa muy importante. Has dejado tu primer amor. Por lo tanto, arrepiéntete y recuerda de dónde has caído y vuelve a hacer las primeras cosas. Si no, vendré y quitaré el candelero de su lugar. Y tanto la iglesia de Éfeso del Apocalipsis como la de Esmirna y las 7 iglesias dejaron de existir, se perdieron. Así que sí debemos nosotros tener mucho cuidado, debemos pensar en estas 3 cosas que a cualquier iglesia o en la vida de cualquier cristiano, de cualquier hijo de Dios, puede ocurrirle, puede ocurrirnos, puede olvidársenos. 3 cosas que son sumamente importantes en la vida. La unidad. Pablo, ¿cómo comienza con el asunto de la unidad? ¿Por qué es importante la unidad? No podemos ser cristianos llaneros solitarios. No podemos manejarnos solos. No podemos menospreciar el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo está formado por diferentes tipos de personas, lavadas, atraídas por Dios hacia el Señor Jesucristo con un propósito de que sigamos creciendo, de que sigamos madurando, de que lleguemos a la estatura y a la plenitud de un varón perfecto. Así que solos no podemos hacer, necesitamos mantenernos en el cuerpo.
¿Y por qué trata el asunto de la unidad Pablo? ¿Cómo lo trata? Primero, habla realmente de la identidad, ¿no? Habla Pablo recordándoles a través de esta carta, que les dice, miren, dice, según Efesios capítulo 1, versículo 4, les dice que según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Miren, primero les escribe, les recuerda a esta iglesia con la que pasó durante 3 años, diciéndoles que tienen una identidad, de que han sido amados antes de la fundación del mundo, de que han sido escogidos, de que han sido predestinados para ser adoptados como hijos suyos. O sea que no eran realmente algo al azar, ni nosotros que estamos aquí ahora, 2000 y pico de años después, estamos en la iglesia de Dios al azar, porque a nosotros se nos ocurrió venir. No es así. Dice la palabra de Dios que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Eso quiere decir que la identidad debe estar bien clara en nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Somos hijos de Dios, amados. ¿Puede decir soy amado? Pero dígale como que cree. Y usted es amado por Dios. Amén. Fue escogido allí en el corazón de Dios, estuvimos ya. Y en su gracia y en su misericordia, Él en un momento nos llamó, como dice Romanos. Nos llamó, nos santificó. Había un problema en la iglesia de Éfeso. En el mundo judío, en religioso, los judíos siempre se creían como los únicos poseedores de la gracia y de la misericordia de Dios. En las sinagogas que ellos tenían, cuando se reunían, había algo que les separaba a los que no eran judíos, ¿no? A los que no eran judíos había ahí una pared, así como esa pared que está ahí, ¿no? Y atrás de esa pared estaban aquellos que habían conocido y oído de Jehová, pero que no podían estar entre estos hermanos tan extraordinarios, judíos, que vivían así tan como dueños de la santidad y de la verdad de Dios. Así que ellos participaban de las reuniones, pero tras de un muro, tras de una pared. Alguna vez cuando nos fuimos con mi esposa a una mezquita, porque nos llevaron de obligación, era interesante verles y entender este cuadro. Nosotros estuvimos, los varones, en un lado, ¿no? Todos allí viendo y oyendo directamente de lo que compartía la persona, aunque nos traducían ciertas cosas.
pero las mujeres estaban atrás de una pared. No podían estar ahí mismo. Así era el asunto también de los judíos. Así había y no solamente era una pared. ¿Y por qué era la pared? Porque se sentían que los unos eran un poco más especiales, porque como la Biblia decía, ustedes son pueblo especial. Entonces lo tomaban muy a pecho, somos especiales. ¿Pero por qué? Porque Dios les ha amado, decía, ¿no? A nosotros también nos ha amado. Y dice, este era el sentir también, por eso escribe el libro de Efesios así, ¿no? Pablo. En él también vosotros, refiriéndose a los gentiles, porque los de Éfeso eran gentiles, no eran judíos. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de la gloria de su gracia. Miren, qué importante es que los judíos, que los creyentes gentiles tengan esta identidad bien clara, que no son cristianos de segunda, sino que son hijos de Dios iguales que los demás, porque en Cristo no hay unos más grandes y otros más chicos, en porte puede ser, pero para los ojos de Dios todos somos iguales. ¿Están conmigo? Así que les dice también, había también este problema de que algunos pensaban y tenían en su corazón, algunos judíos, algunos que habían tomado la ley, ¿cómo puede ser que unos sin hacer nada vengan a tener la misma bendición que nosotros que hemos guardado la ley, hemos guardado las promesas, hemos guardado los preceptos, los estatutos, y estas personas solamente por creer en el Señor Jesucristo ya son igualitos que nosotros? Entonces Pablo tiene que aclararles y decirles, ¿no? Capítulo 2 dice que todos andaban en sus delitos y pecados, ¿no? Siguiendo la corriente de este mundo, eran hijos de desobediencia por naturaleza, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio juntamente con Cristo vida. Porque por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y dice el versículo que todos sabemos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Otra de las cosas que afirma Pablo en esta comunidad de Éfeso, primero es que tienen una identidad. Segundo, es de que no son salvos o mejores porque guardan la ley, aunque nadie podía guardarla, sino
que Dios en su misericordia ha tomado la decisión de que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. No por obras, no por hacer esto o aquello, sino por fe. Este es algo fundamental que también afirma, les vuelve a recordar, para que nadie les engañe, para que nadie ponga en ellos una preocupación. ¿Cómo haremos? Tenemos fe, pero también tenemos que guardar la ley. Eso no se puede, no hay cómo. O es por fe o es por la ley. Pero nadie ha podido guardar la ley. Y dice el versículo 11 del capítulo 2, se está refiriendo a los gentiles de Éfeso, creyentes en Cristo. Muchos de ellos también tenían en su corazón y en su mente aquellas enseñanzas judías. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais, ¿cómo? Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Interesante, cómo les recuerda, cómo les afirma. Y sí les dice, eso eran en aquellos tiempos los gentiles, los que no éramos judíos, los que no habían nacido en la raza judía. Estaban alejados de los pactos, así también dice en Romanos, alejados de los pactos y de tantas cosas. Pero versículo 13, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, ¿por medio de qué? Por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, ¿cuáles dos? Los judíos y los gentiles, ¿sí? Un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Vean, mis hermanos, el Señor Jesús lo completó todo. Él, con su muerte, con su sangre, nos redimió y tumbó esa pared, derribó esa pared que había de considerar a unos como cristianos de primera y a otros como de segunda, o como un pueblo mejor y el otro pueblo un poquito menos mejor. Pero Dios tenía este sueño, este anhelo, esa era su voluntad, así tenía Él planificado. Por eso Pablo dice, a mí me ha sido dado aclarar este misterio que estaba escondido en otro tiempo, que Él iba a ser un solo pueblo, una sola iglesia.
Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Y lean conmigo, y miembros de la familia de Dios. ¿Por qué les escribe esto? ¿Por qué? Porque sentía, y el Espíritu Santo le motiva a que ellos tengan bien claro, bien seguros, de que ahora son el pueblo de Dios. Amén. Esa es la parte. Así les anima a los de la iglesia de Éfeso. Había un problema en la iglesia de Éfeso: la unidad. Y la unidad es sumamente importante. Por eso les comencé diciendo, no se puede crecer uno solo. Solito yo soy la iglesia de Cristo. Eso no es verdad. ¿Qué dice la palabra? Donde estén dos o más congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y todo lo que pidan en mi nombre, lo será hecho. Ahí está el poder de Dios. Ahí está la gracia y el Espíritu Santo. Amén. Vean, mis hermanos, esto de la unidad es sumamente importante. Cuando nosotros no entendemos, no trabajamos en la unidad, ese es un peligro. Ese es un peligro. Esto es algo que en ellos había. Por eso es que dedica algunas partes acerca de la unidad, ¿no? Dice, el capítulo 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelada a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Así que somos amados, somos escogidos, hemos sido predestinados para ser adoptados hijos suyos, hemos sido salvados no por obras, sino por la gracia de Dios, por la fe en Jesucristo. Somos coherederos de todas las bendiciones que Dios tiene para con el pueblo a quien le hizo muchas promesas. Debemos sentirnos completos. Así dice la palabra, ¿no? En Él, en Colosenses dice, estamos en Él completos. No nos hace falta nada. ¿Le hace falta algo? ¿No? ¿Cómo se siente? Ahora Dios ha hecho eso, ha hecho todo eso. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Debemos guardar la unidad. Jesús en el capítulo 17 de Juan ora y pide. En el versículo 21, ¿no? Dice, Padre, que estos sean uno, así como tú y yo somos uno. Que ellos sean uno. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Este es algo muy importante, la unidad. El sentirnos que somos uno, un solo cuerpo, una sola iglesia, un solo pueblo. No hay cristianos de primera y de segunda. Solamente hay hijos de Dios salvados y personas
que no conocen a Cristo, a quienes también el Señor quiere salvarles. Y que el regalo de Dios está ahí, listo. Por eso dice más, a todo el que creyere, ¿no?, será salvo. Capítulo 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Qué dice que les solicita? ¿Qué dice que les pide? Que sean solícitos, dispuestos, ¿no? Les ruego, les pido de favor, ¿sí?, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Y de qué manera? Con humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros. Si hay personas que somos difíciles, ¿no? ¿Usted es una de ellas? Sí, habemos personas difíciles. Pero a todos ellos nos dice el Señor, les ruego que se soporten. Les ruego que se mantengan unidos, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un Dios y Padre de todos. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué es lo que estaba afectando a la iglesia de Éfeso? La unidad. Y la unidad es importante, es sumamente importante. ¿Y por qué es importante? Porque a través de la unidad, la gente que no conoce a Dios, leamos Juan, por favor, para que quede bien claro. Juan 17, 20. Mas no ruego solamente por estos, 17, 20, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Sí? Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? ¿Están conmigo? Para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Sí se dan cuenta lo importante que es la unidad? Pero ¿qué puede romper la unidad? ¿No? ¿Qué puede estorbar la unidad? ¿Saben? Aquello que puede estorbar la unidad es el pecado. Por eso es que Pablo también habla de la santidad. ¿Qué es ser santo? Santo es ser apartado. Levanten la mano los santos. Unos 10. Es que muchas veces nosotros decimos santo, es una persona, pero vea, hasta una aureola, ¿no? Pero eso es en los dibujos. Santo es apartado. Nosotros hemos sido santos, hemos sido santificados, que caminamos, hemos tomado la decisión de vivir para la gloria de Dios. Hemos tomado esa decisión. Sí, algunas veces caemos, algunas veces pecamos, pero no es algo que el cristiano practique el pecado. El hombre no lo hace, el cristiano no practica el pecado. Así que cuando les digo levanten la mano los santos, veo unos 10 ahí inseguros, ¿no? A ver, levanten la mano los santos. Ya unos más. Asimismo, había este problema en la iglesia de Éfeso. Muchos levanten las manos los amados por el Señor.
No. Los que habían sido predestinados para ser adoptados hijos de Dios. Entonces había un problema de identidad, de que las verdades de Dios sean en nosotros interiorizadas, creídas, convencidos de que lo que Dios ha hecho es bueno, es firme. Así cuando se pare delante de un espíritu maligno, usted sabe que es un hijo de Dios. Amén. Si no, nos vamos a esconder, pues. Es importante. El pecado es algo que estorba la santidad. ¿Sí? Y también impide la unidad. Por eso Pablo les dice, ¿no? Capítulo 4, 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Efesios 4, 17, ¿no? Ya no anden como ellos. Ya ustedes han sido apartados, han sido santificados y han sido justificados. Pero ahora no anden como ellos. Y dice en el 1:13 que habiendo creído, ¿no?, el Evangelio, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. ¿Cómo andan ellos, los que no conocen a Cristo? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones. Después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Versículo 20. Leamos juntos. Mas vosotros no habéis aprendido así, si es que habéis sido enseñados por el Señor Jesucristo de esa manera. ¿Sí? Mas vosotros no sois así. Así que lo que Dios ha hecho, ya lo hizo. Pero hay cosas que son deber nuestro, son obligación, digan conmigo. Yo debo hacerlo. Porque el Señor ha hecho todo. Pero hay cosas que yo tengo que hacerlo. Él me provee de la comida. ¿A cuántos les ha prohibido de la comida? Les ha provisto de la comida. Pero usted tiene que meter la cucharita en el plato y llevarse a la boca. ¿O no? O quisiera que también caiga en el estómago y... El ocioso dice que hace eso. Tiene la comida, pero le da pereza subirse a la boca. Mas vosotros, no. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los santos? Los amados, los hijos de Dios, los del pueblo de Dios, a quienes Él nos ha dado de su Espíritu Santo. Dice, vea, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Este es el versículo 2 de Romanos 12. Transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿No? Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué es lo que estorba la unidad? El pecado. ¿Qué es lo que estorban las relaciones? Las malas acciones. ¿O no? Por lo cual,
desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Por qué? Porque tengan la Biblia a la mano, voy a entender. Porque somos miembros los unos de los otros. Así que por eso no podemos andar mintiéndonos los unos a los otros. No podemos hacerlo, no está bien. Eso era del viejo hombre. Ahora hablamos verdad. Nada de medias verdades, sino la verdad. ¿Qué es lo que impide la unidad? El pecado, la mentira. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo por no perdonar. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿A quién estaba escribiendo el apóstol Pablo? A una iglesia de Éfeso. ¿Cómo les dice? No, el que hurtaba, deje de hurtar. El que mentía, deje de mentir. O sea que se había, ¿no? Se habían mentirosos, ¿no? Pero eso era ya en la iglesia de Éfeso. ¿Qué tal? El que hurtaba, habían ociosos también, ¿no? Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Así que cada que abra la boca, les dice a los de Éfeso, ¿no? Y también a nosotros, cada vez que abra la boca, piense si lo que va a decir le va a edificar o le va a maldecir o le va a causar daño. Recuerdo hace muchos años, iba con el pastor Abril a Moraspungo y esa carretera terrible, ya desde la pavimentada hasta Moraspungo era terrible. Habían huecos, pero... Y yo iba manejando y me gustaba ir con el pastor porque él sabía ir durmiendo. Era una forma de descansar. Era bien agotador la área de él, era un solo pastor. Entonces, y me iba cayendo y el pastor después me dice, ¿cómo estaría pensando para decirme? Dice, tienes buena puntería. Digo, ¿por qué? No te has perdido ni un solo hueco. Pero, ¿cómo estaría pensando? No me dijo, vas a dañar el carro, no te importa, como no es tuyo, y esto y otro, así vamos a decir nosotros, no. Claro, como no es tu carro, ahí sí, dale nomás, pero cuando maneje el tuyo vas a ver lo que le hago. No. Eso me animó, no me destruyó, me edificó. Que debo ser más cuidadoso. ¿Cómo es nuestra forma de hablar? ¿Sí? La mujer sabia edifica su casa. Proverbios 29. Abre su boca con sabiduría. ¿Qué tal? Pero eso solo las mujeres, hermanito. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino aquella que sea para la necesaria edificación. ¿Para qué? ¿No? A fin de dar gracia
a los oyentes. Versículo 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Dice Hebreos 12:15, ¿no? Mirad bien que en ninguno nazca una raíz de amargura, porque contamina a ti mismo y a los demás. ¿Cómo es? Es sencillo, ¿no? Darse cuenta cuando alguien es amargado. Cuando tiene amargura de alguien, siempre está diciendo lo malo de esa persona, las fallas de esa persona, quitándole. Y hay un proverbio, creo que es un Salmo 101:5 dice: al que solapadamente infama a su prójimo, yo le destruiré. Hay gente que siempre está hablando mal de los otros. Tiene una raíz de amargura en su corazón. Pero eso es un estorbo en la vida. Y en la comunidad, en la unidad, estorba, causa daño. Siempre está diciendo lo malo de los otros. Y eso no es lo mismo que se creía ahí. Algunas veces uno se cree que es más santo que los otros, más justo que los otros, que sabe más que los otros. Si es que sabe más, no importa. La palabra de Dios dice: tenga dominio propio, para que no se envanezca. Vean cómo estas cosas causan daño a la unidad. Porque uno ya va prejuiciado cuando le han dicho algo de otro, ¿sí o no? Ya cuando le mira. Porque por delante está lo que se dijo de alguien. Eso causa daño. Tengamos cuidado. Quítese de vosotros toda amargura. Versículo 7 dice: no seáis pues partícipes con ellos. Toda fornicación, toda inmundicia, toda avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos, ni palabras deshonestas. Por tu boca tendrás vida, o por tu boca tendrás muerte. ¿Cuánto es peligroso nuestras relaciones, nuestras acciones, nuestro hablar, nuestro comunicarnos, nuestro llevarnos como iglesia, como hermanos, como familia? Eso impide que otros crean en Jesucristo. Estos andan comiéndose entre ellos mismos y no han visto en las redes sociales. La una iglesia es mejor que la otra. Nosotros sí hablamos la verdad. Nosotros sí. Eso edificará a los no creyentes. Les animará a ser cristianos. Es un estorbo. Y algo decía mi hermano que estaba cantando: cualquiera que haga caer a uno de estos pequeñitos, mejor fuera que le pongan una rueda de molino y le lancen a un río. Estas son cosas que hay que cuidarse. La iglesia de Éfeso ya no aparece, ¿no? Dejaron de existir como muchas, 7 iglesias ya no aparecen. Dios, eso nos dice de que Dios no está obligado a sostener una iglesia
si se aparta de sus principios, se aparta de su palabra. Él es un Dios bueno, misericordioso, grande, poderoso, pero también es un Dios justo. ¿Están conmigo? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ¿no? Ofrenda y sacrificio en olor fragante. Así que no es la colonia la que nos va a hacer oler bien, es las buenas acciones, las buenas relaciones, el amor, el respeto, la unidad. No estamos para andar juzgándonos los unos a los otros. Dice, no os juzguéis los unos a los otros, porque con la vara que mides seréis juzgados. Antes sed benignos los unos con los otros. Pero también dice, no seáis pues participantes con ellos. Y en Corintios 3:17 dice, no les digo que se aparten del mundo, sino que se aparten de todos aquellos que llamándose cristianos, a ver, para que no hable sin decir, dice, es 4:19. Perdón, 4:9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno, que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. ¿Qué es lo que impide la unidad? El pecado, las relaciones, los malos testimonios. Así que la santidad es importante en el pueblo de Dios. ¿Creen ustedes? Hay cosas que nosotros tenemos que hacerlas. Señoras, que ya no mienta, que no mienta, que no mienta. No mienta, pues. Es que si no miento, me friego. Friéguese. Haga lo bueno. No mienta, no digan verdades a medias. No hagamos lo que no debemos hacer para no tener que mentir. Quítese toda amargura, ¿no? Bueno, la unidad es importante. Para la unidad es importante la identidad. La unidad es importante porque ello nos ayuda a que la gente que no cree en Dios crea que Jesucristo ha venido para rescatarles, para salvarles, así como nosotros. Y ahora la cantidad, hermanito, que es el último punto. Dice en Efesios capítulo 4, ahí mismo, porque estamos leyendo el libro de Efesios, solo estamos leyendo, ¿no? Dice el capítulo 4, versículo 'La razón que no encontraba, estaba en Corintios. Dice así, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo. En otras versiones dice que Dios ha puesto estos ministerios en la iglesia para capacitar a los santos. Levanten la mano los santos. Y aún un poco más. Algunos no se creen. Créale a Dios. ¿Sabe? Cuando uno está bien claro, yo soy hombre, Dios me hizo hombre. Chiquito, pero soy hombre. Y como tengo bien claro que soy hombre, pienso como hombre, actúo como hombre. Por eso me casé, tengo hijos. Pero si yo estoy sin saber qué mismo soy, por eso es necesario la identidad. Usted es un hijo de Dios, santo, amado, rescatado, adoptado como hijo suyo. Y cuando está bien claro en eso, entonces uno camina como un hijo de Dios. Y sabe que no puede hacer cualquier cosa porque es un hijo de Dios. ¿Está claro? Esa es la identidad y eso es importante en la unidad. Como somos hijos de Dios, vivimos buscando agradar a Dios. ¿Y cómo es el asunto de la cantidad, no? Dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Sí? Y del conocimiento del Hijo de Dios, que lleguemos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es lo que debe estar bien claro en nuestra vida, el objetivo, hacia dónde vamos. No tiene que parecerse al pastor, al líder de alabanza, al líder de esto, no, usted tiene que llegar a parecerse a Cristo Jesús. Cuando usted tiene bien claro eso, camina para aquello y no se desvía por cualquier cosa. Sabe, no importa que esté haciendo esto o aquello, pero sabe hacia dónde va, apunta hacia lo que... Entonces, ¿quién hace la obra? ¿Quién hace la obra? Dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Son los santos, somos los santos, somos los hombres, los que estamos ahora, yo estoy aquí ahora, pero es estar más allá sentado. Somos nosotros los que debemos hacer la obra. ¿Quién va a evangelizar? ¿Quién va a predicar? ¿Quién va a compartir? ¿Quién va a servir? ¿Quién va a cuidar? ¿Quién va a testificar? Nosotros, todos. Amén. Así dice, ¿no? Para capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para edificación del cuerpo de Cristo, porque mientras más vienen, hermanos, más tarea hay. Y nos vamos capacitando y vamos aprendiendo y vamos dejando lo malo, aprendiendo lo bueno, vistiéndonos de luz y dejando las tinieblas atrás. Y usted es un hombre de Dios, viene trayendo a quien ha compartido, a quien vive para que sea impacto para el vecino, para la vecina. Así que, ¿quiénes hacen la obra? ¿Quiénes hacen la obra? Pero nosotros. A ver, repitan conmigo. Nosotros hacemos la obra. ¿Cuántos son ovejas del Señor? Levanten la mano. Ya no voy a verles. Ya bajen nomás. Pero las ovejas son las que paren ovejas. ¿O no? ¿O usted ha visto un pastor embarazado de una oveja? No, pues las ovejitas paren ovejas, ¿no es cierto? Posiblemente, por no pensar en la unidad y en la santidad, estamos siendo estériles.
pero el Señor no quiere que seamos estériles. Quiere que seamos fructíferos. Amén. ¿Este reloj se paró o estoy engañado? ¿Está bien? ¿Sí está bien? Ya. 10 para las 11, ¿no? ¿O para las 12? Ya son las 10. Entonces está ese reloj mal. Y espera que suba. Bueno, concluyendo, amados hermanos, pongámonos de pies. Yo quisiera que venga el hermano director de la alabanza y que cantemos la segunda canción que cantaron. Tu amor es como un fuego. No. ¿Sabe, mi hermano? Eso es lo que debe consumir nuestras vidas. Recuerde que usted es alguien muy importante. Usted es un hijo de Dios. Pero Él nos ha rescatado para que seamos fructíferos, para que edifiquemos el cuerpo de Cristo, para que trabajemos en la unidad y busquemos mantener la unidad. No seamos personas que destruyen. Dice la palabra de Dios en Corintios, 1 Corintios, si alguno destruye el cuerpo de Cristo, Dios le destruirá a él. Y ese no es un chiste, tampoco es una amenaza nomás. Es algo que debemos tener temor. Por eso las relaciones deben ser fuertes, amigables, sanas. Nuestras palabras deben ser de edificación y el propósito de estar en la vida es llegar a ser a la imagen de Cristo, pero fructíferos, atrayendo a Cristo a muchas personas que no han tenido el privilegio todavía de escuchar el mensaje de salvación. Vamos a... Ahí, cierre sus ojos un ratito.